No quiero volver a ese lugar intransitable y escuálido, donde todo parece dormido. No tengo ganas de regresar. Que mi santo sepulcro no pretenda esperarme. Quiero inventarlo a último momento, sin pensar demasiado, sin mucho rencor, cuando sea necesario. El día que nació me acuerdo patente. Mi abuela me ayudaba a jugar, o me hacía jugar, y mi mamá estaba teniendo su bebé. Ahora, cuando lo vi, fue una explosión de alegría, porque me parecía que era un muñeco, acostumbrado a jugar con las muñecas. Y así lo traté mientras fue bebé. Era mi muñeco y yo era la protectora, la mamá, el papá, la abuela, todo junto. Nosotros vivíamos después, nos habíamos mudado a una casa que tenía la plaza enfrente. Así que allí él pedaleaba todo el día con su triciclo, pero eso sí, no se sacaba jamás las polainas de cuero hasta la rodilla. Y bueno, se las sacaba papá y se ponía eso, un gran sombrero de paja que le quedaba enorme y un revólver de plástico. Y él defendía a los pobres. Yo era la pobre, entonces me pasaban cosas y él me venía y me defendía. También fueron cosas que evidentemente ya se iban perfilando. Mamá era un ser muy especial, muy dulce, pero a la vez era una especie de matriarcado en mi casa. Porque mi papá estaba tan enamorado de mi mamá que decía amén a todo. Ahora después el vasco hacía lo que quería, ¿no? Pero a mamá le hacía creer que todo estaba bien, que todo estaba perfecto, y ella era la que dirigía la casa, la que nos dirigía a nosotros. Yo me adapté, pero Paco no. Así fue que a los 18 años, que para esa época era una edad ya muy joven todavía como para dejar la casa, se fue, con cualquier pretexto. Uno se va de la ciudad donde ha nacido. Las arenas carnívoras de provincia, las tardes levemente coloradas, las mujeres adolescentes, la piel plañidera por el encanto que ya no escuchaba. Y soñé, dolorido, arrinconado, con esos rostros tersos como el crepúsculo que no deja dormir ni despertar, extrañando, desterrado fuera del alcance de esas madrecitas que sabían
el calor que otros necesitan. Todo lo recibí de ellas. Lo que soy lo debo a esos amores primeros y torpes y anegados, de oscura sabiduría azotada por el furor del mundo. Mi corazón está doloroso y la tierra se detiene. El espinazo se quiebra con el recuerdo del primer color de ese erotismo. Nosotros en ese entonces ya estábamos viviendo en Buenos Aires. Y él se fue a Santa Fe con pretexto de estudiar. Por supuesto no estudió. Se anotó en la Facultad de Química, no le gustaba. Se anotó en la Facultad de Derecho, tampoco le gustaba. Después quería estudiar Filosofía y Letras, tampoco le gustó. Hasta que hay una carta muy hermosa de Paco a mi papá explicándole por qué dejaba los estudios. Querido papá, quiero comenzar una vida de acuerdo con mis ideas. A menudo hablamos, pero no hacemos nada, y envejecemos en años o en espíritu, que es peor. Por lo tanto, amigo mío, quiero decirte que yo quiero pensar, decir y sobre todo hacer. ¿Hacer qué? Me dirás. Es difícil y es fácil explicarlo. Se sintetiza en una palabra: vivir. Chela para mí fue un encanto porque la conocí, me sentí muy unida a ella enseguida, ¿no? Y eso continuó toda la vida y es al día de hoy que a veces tengo que hacer un esfuerzo para saber si realmente es mi cuñada, si es mi amiga, si es mi hermana. Mi madre y mi padre le dijeron a Chela si quería pasar hambre para casarse, para decidirse a casarse con él, porque realmente todavía no tenía abierto un porvenir. Y ella le dijo que a ella no le importaba, que le iba a poner el hombro y que juntos formarían ese porvenir. Y así fue. Y él estaba muy bien con Chela, pero muy bien. Tiene el aire suave y limpio del infierno, la peligrosa cadencia. Conoce esa forma de mirar las cosas, esa perdición recién nacida. Algo sabe, angelito de Dios, animal tibio y silencioso, desterrado de este mundo que viene y escapa. Era muy buen poeta y el periodo en el que colaboraba en Poesía Buenos Aires era muy extraño, era una poesía casi abstracta, una poesía inmaterial, ¿no? Jugaba con las rosas y con cosas por el estilo que a mí no dejaba de admirar la perfección, pero me parecía que no era poesía encarnada, ¿no? El contacto conmigo vino acompañado también del contacto con otros escritores y poetas, y ese contacto me parece que influyó en el cambio de su poesía, que se hizo una poesía más narrada, más dramática, una poesía más de observación del exterior, de sus propias aventuras, ¿no? Ese es el momento en que lo conocí, lo recuerdo perfectamente, algo así como fingiendo melancolía, con un sobre todo sobre los hombros, como de una tristeza poética. Y me gustó, el tipo me gustó, y después yo seguí visitándolo en Santa Fe. Me dijo, quiero charlar con vos. Estaba también mi papá y mi mamá, pero me sacó de un brazo a mí a la calle. Empezamos a caminar por la vereda de la calle y ahí me contó que se separaba de Chela. Y a mí Chela lo que me contó respecto a las causas por las cuales se iban a separar era que Paco tenía la costumbre de reunirse a la noche con los amigos en la casa y exigirle prácticamente a ella que participara de esas reuniones. Y ella ya tenía la nena y tenía que levantarse temprano y no tenía fuerzas como para hacer ese ritmo de vida. Él le exigía eso. Eso es la versión de Chela. Paco nunca me dijo por qué. Él me decía incompatibilidad. Parece que fue entonces. Resulta simple, pero vivir así como hemos vivido,
corriendo el destino sin tregua, acobarda un poco o desalienta y no se tropieza con otra cosa que no sea el olvido. He escrito poemas en tu nombre, te he cantado, hemos crecido juntos hasta el caer de la tarde, como en una novela. Esta misma tarde de capitulación o recapitulación. Querida mía, soy un hombre que te pierde. Y bueno, crecía nuestra relación, parecíamos entendernos muy bien, hasta que decidió venir a Buenos Aires. Yo conocí a Paco en una época en la que Paco hubiera llamado su otra vida. Él decía muchas veces, ¿te acuerdas cuando estábamos en la otra vida? Que es como diciendo cuando no éramos militantes, cuando... Lo conocí en 1959, en El Ciervo. El Ciervo estaba ahí en Callao y Corrientes, y tenía toda la pinta de una Múnich alemana. Y ahí iban actores, actrices. Y ahí siguió la relación así un poco en la fiesta, ¿no? Es decir, nos veíamos a diario casi. De repente me sacaba alguna mujer, de repente nos mostrábamos poemas, de repente, bueno, qué sé yo, la noche de Buenos Aires, que en esos años era muy agradable, muy lindo, estaba lleno de gente, los cafés del centro, en fin. Fue una época de una gran afectividad entre ambos. Paco era un tipo enormemente simpático, chistoso, jodón. Cerraba los ojitos así, tenía una sonrisa muy entradora, era robusto, le encantaba morfar, chupar. Era un tipo que le daba alegría a los que estaban alrededor. Digamos, estar con Paco era una alegría, era un poeta muy reconocido. Yo recuerdo sesiones de lecturas de poemas conjuntas que hacían Paco y Juan Gelman, por ejemplo. Había un teatrito que estaba en una galería por la calle Lavalle, y ahí Paco y Juan leían sus poemas, y se juntaban multitudes para escuchar lectura de poemas, una cosa que parece inconcebible, ¿no? Y eran poemas muy militantes, su poesía estaba muy impregnada de todo eso. Y eran años de transformación muy fuerte en el mundo. Había todo un clima cultural general de cambio, de ruptura, de revolución. Y bueno, y Paco formaba parte con la poesía de ese clima de época, ¿no? O como decían en el concilio, justamente, signo de los tiempos, la frase que se usaba en esa época era los signos de los tiempos. En una casa vieja en la calle Venezuela. Esa casa no existe más, está demolida, ahora no sé qué hay, una planta de estacionamiento o alguna porquería así. Y en la planta de arriba vivía Paco, en la época en que él estaba casado con Zulema Katz, con la actriz. Y habían juntado sus hijos pequeños, es decir, Zulema tenía un hijo de su matrimonio con David Stiebel, y Paco tenía un hijo de su matrimonio con Chela, que eran Alejo y Javier, que eran de la misma edad,
eran totalmente distintos, pero se llevaban muy bien. Venezuela tenía como dos historias, digamos. Primero que era una casa alucinante, una casa de 3 pisos con sótano, con entradas de doble escalera, millones de puertas y que vivía un montón de gente. Una cosa era como muy divertida, como juego. Y yo me quedaba dormido oyendo las charlas de lo que fuera, ¿no? De política, de teatro, de la vida, de lo que fuera, ¿no? Y en esa casa, bueno, esa era una casa de tertulias permanentes, nos juntábamos a comer, a charlar, y siempre había chicos que andaban circulando ahí por abajo de la mesa, entre los pies, andaban circulando los chicos. Uno de los primeros recuerdos yo tuve a los 4 años, me enfermé, tuve un principio de tuberculosis y me tuvieron que dar inyecciones todos los días de estas muy espesas de penicilina, muy heavy. Venía la tipa, la practicante de la farmacia, y entonces me ponía encima de Paco, así, encima de sus faldas, digamos, y entonces él me daba la mano para que yo se la mordiera, para soportar el dolor, ¿no? Era un tipo muy jodón, muy divertido, o sea, a mí mi vieja todas las noches me contaba un cuento para dormir, ¿no? Y una vez cada tanto lo contaba Paco. Y claro, los cuentos de mi vieja eran todos muy poéticos y muy lindos y muy románticos para un chiquito, ¿no? Y los de Paco eran todos muy muy groseros, muy escatológicos. Todos eran, bueno, Juanito se iba caminando y entonces de repente se tiraba un pedo. Y todos giraban y claro, yo me partía de risa y era como el plan de que Paco viniera a contar el cuento, era como todo un evento, ¿no? Zulema fue una de las que mejor me cayó, en el sentido de que tal vez haya sido porque fui con la que más tuve contacto. Era una mujer muy inteligente. Lo embarcó a Paco en mucha cuestión teatro y televisión, que le vino muy bien, ¿no? Porque fue una faceta de él que a lo mejor la tenía media escondida. Hizo muchos guiones para televisión, empezó a hacer los guiones para las películas, ¿no? Estaremos juntitos en el año 2000, contentos viviremos en el año 2000, nunca nos pelearemos en el año 2000, felices estaremos en el año 2000. Uno ve también que ese clima, digamos, de tertulia cultural, intelectual, tenía que ver con, de alguna manera, situaciones de relativa satisfacción y prosperidad, que al mismo tiempo iban acompañados por desigualdades, injusticias, represión y mucha gente que estaba en situaciones de miseria. Muchos pueblos de América están maduros para la revolución. No solamente los que hoy ya han comenzado su lucha. Hay algunos que no la han comenzado todavía y que sin embargo están afilando pacientemente sus machetes porque saben que la hora se acerca. Había un clima favorable a la Revolución Cubana en todo el ambiente intelectual argentino, del cual nosotros no estábamos separados ni éramos ajenos. Los cubanos tenían una política
de seducción de los intelectuales de toda América Latina. Era la época, digamos, más floreciente de la revolución en Cuba, y económicamente también. Nos invitaban, nos pagaban viajes, nos daban de comer, nos tenían en hoteles, nos tenían como a niños mimados. Paco va a una Cuba muy temprana, a una Cuba muy heroica, a una Cuba donde no había aviones de pasajeros normales, sino los viejos Britannia, los cuales él contaba una anécdota muy graciosa, que en un vuelo entre La Habana y Santiago se le abrió la puerta al Britannia, con lo cual hicieron como una cadena de manos las azafatas y los comisarios de a bordo para llegar hasta la puerta y cerrar la puerta del avión. Yo creo que Paco ahí se deslumbró por lo otro, no tanto por la literatura. Me parece que ese es el punto de partida del cambio de él, ¿no? Yo creo que hubo un gran entusiasmo, y bueno, obviamente la influencia de Che, indiscutible, es una influencia gigantesca sobre toda nuestra generación. A toda la generación de él, evidentemente, y sobre todo los que venían, digamos, de una militancia de la izquierda, digamos, el impacto del Che fue muy fuerte, fue muy fuerte. Y yo pienso que si él ha muerto así, nosotros, hombres de su generación, también terminaremos de mala manera, derrotados o con un balazo trapero, y los ojos abiertos para llegar a mirar como los gatos, en plena noche, en plena violencia, los primeros pasos del único mundo que admitimos. Hubo mucha gente que sintió sentimientos de culpa, ¿no? El Che murió ahí en Bolivia, solo, y nosotros acá, ¿qué hacemos? Ese era un sentimiento muy común de esa época, y a Paco eso le pegó fuerte. Yo supongo que esas cosas han tenido que ver con las decisiones de Paco. Este es el fin del proceso de deterioro que nos ha inmovilizado y el despuntar de una magnífica esperanza para nuestra patria. Vivíamos una Argentina militarizada, esto hay que recordarlo, o sea, una Argentina que tenía o gobiernos civiles débiles o dictaduras militares abiertas, con lo cual las opciones eran antagónicas. Acá hablábamos de enemigo y no de adversario, digamos. Es un gran disparador en la historia de las luchas populares en Argentina. Se llega casi a la conclusión de que se ha tocado techo
con lo que podía haber sido todo el sindicalismo de liberación, la época del Citrac-Citram, de Agustín Tosco, de Raimundo Ongaro, de la Secretaría de los Argentinos, y que es imprescindible una etapa superior de lucha, casi naturalmente el paso a una etapa superior de lucha, y ese paso a la etapa superior de lucha un poco comienza a perfilarse a partir de los francotiradores que estaban en las azoteas del barrio de Clínicas del Cordobazo. Me acuerdo que en ese momento Paco estaba como segundo de Juan Gelman en La Opinión, el diario de Timerman, en la parte de cultura y trabajando específicamente también en el suplemento de cultura, mientras corregía las pruebas de su novela Los Pasos Previos, donde contaba justamente su paso por Cuba, su entrenamiento, el primer romance con una mulata y algunos otros detalles autobiográficos, que en aquel momento algunos de nosotros estábamos encuadrados ya en algunas organizaciones guerrilleras, pero aparecíamos públicamente como señores muy normales y respetables, de izquierda, o sea, o peronistas de izquierda, pero nada que ver con la subversión, digamos, entre comillas. O sea, uno podía sospechar que Paco estaba vinculado a la FARC, a las Fuerzas Armadas Revolucionarias, que era la guerrilla que había surgido del grupo de apoyo original del Che Guevara en la Argentina. Cuando hablo con Paco, Paco me lo cuenta. Que él ingresó a todo eso por Claudia. Porque ella estaba, no sé en qué asociación de Juventud Peronista, no sé qué historia, y que le hablaba de toda esta historia y que lo enganchó. En realidad lo que me parece es que, no sé si es algo de ella, me parece que tiene que ver con un espacio de una generación y que había como una movida cultural muy fuerte, digamos. Podría haber sido rock and roll, pero no fue rock and roll, era otra cosa. Digamos, en esta etapa a ella le tocó eso. Mucha gente de su edad y pibes que empezaron siendo adolescentes de campamento y de qué sé yo, todos terminaron, bueno, en militancias y de los pibes que iban a casa no quedó ni nadie. Yo no conozco o no recuerdo ningún pibe de los que iban o pibas que no haya desaparecido, matado, de toda la generación de pibes que iban a los 13, 14 años a casa, ¿no? Después se me perdió, después se me fue perdiendo, ¿no? Y yo creo que por el mismo mecanismo, así como quería ser intelectual, después quiso ser político. Y a mí eso siempre me pareció débil. No debía haberlo hecho, él debía haber seguido perfeccionando un instrumento para el que estaba dotado, que era una poesía realmente muy relevante, ¿no? Muy importante, ¿no? El Paco militante resultaba contradictorio con la imagen que tenía Paco, con su saco de corderoy, su estilo bohemio, sus frecuentes encuentros con Miguelito Brasco y otros personajes de la bohemia de Buenos Aires en el bar de Luis Felipe Noé, en el Barbaro. Era el Paco casi más próximo, se lo veía en algunos momentos al Instituto Di Tella, aunque pudiera bromear o ironizar sobre el Di Tella, ¿no es cierto?, que con la guerrilla. Y aparecía como un poeta, y en un momento determinado, incluso con alguna obra de teatro que hizo, como un dramaturgo comprometido. A partir de la CGT de los Argentinos, efectivamente comienza públicamente a hacer una serie de manifestaciones a favor de Cuba, a favor de la CGT de los Argentinos. Pero vuelvo a repetir, todo esto podía pasar como simplemente un simpatizante verbal, no como un combatiente experimentado que Paco fue.
Me sorprendió cuando supe, digamos, que Paco tenía un nivel organizativo alto y que tenía una práctica armada importante. Eso para mí fue una sorpresa, yo eso no lo sabía. Paco, cuando se separa de Zulema, ya estaba muy embarcado en la política. Y yo no sé. ¿No será que la quiso proteger, apartándola? Porque él quiso proteger a todos los que quería mucho, ¿no? La quiso mucho a Zulema. Porque da la casualidad que quien la reemplaza es una chica que también estaba metida en lo mismo que Paco. No sé. Yo digo que a lo mejor fue eso, ¿no? Que la quiso proteger. Pretendía las alternativas del tiempo que raspa el alma y la luz, del testigo y del combatiente. Más tarde supe que el precio de todo amor, de toda compañía, de toda liberación, de toda esperanza, era la propia vida, que tampoco dispone. Fue como lo opuesto de Zulema. Digamos, Lili era familiera, quería a toda costa que se coma la noche en familia, bueno, era lo contrario. Ella tenía como armar una familia de nuevo, como se pudiera, lo mío, lo tuyo, lo nuestro, amontonados, como sea, pero sentémonos a cenar juntos, hacía la comida, más allá de que después todo lo otro era un quilombo, igual que siempre, pero digo, tenía como algo más de la construcción de la vida afectiva familiar tradicional. Y a mí me encantó, fue un simulacro, digamos, de familia que no fue. Febrero son secuestrados violentamente en una quinta Paco, su compañera entonces que era Lili Mazzaferro, Julio Iván Roqué, Lino, que era un cuadro de la conducción de la FARC. Son detenidos, nosotros nos movilizamos, por supuesto en medio de la campaña, hacemos un gran movimiento. Bueno, ahí cuando la detención del 73 lo que fue muy impresionante fue el rol del pibe, de Javier, que tenía 12 años en ese momento. Yo lo recibí por la cana que vino a casa. Digamos, cae la cana, yo estaba con mi vieja en Ciudad de La Paz, cae la cana y preguntan por Claudia y por el viejo, pero especialmente preguntan por Claudia. Los tipos se llevaron a la vieja y me pegaron una palmadita y me dijeron, ordena todo, pibe. Llega a la casa del padre y encuentra que han reventado todo. Él salió corriendo, él fue el que empezó a hacer los llamados telefónicos, empezó a avisar a todo el mundo a los 12 años, ¿no? Del otro lado de la reja está la realidad. De este lado de la reja también está la realidad. La única irreal es la reja. La libertad es real, aunque no se sabe bien si pertenece al mundo de los vivos, al mundo de los muertos, al mundo de las fantasías o al mundo de la vigilia, al de la explotación o de la producción. Los sueños, sueños son. Los recuerdos, aquel cuerpo, ese vaso de vino, el amor y las flaquezas del amor, por supuesto,
forman parte de la realidad. Un disparo en la noche, en la frente de estos hermanos, de estos hijos, aquellos gritos irreales de dolor real de los torturados en el Ángelus eterno y siniestro, en una brigada de policía cualquiera, son parte de la memoria. No suponen necesariamente el presente, pero pertenecen a la realidad. La única aparente es la reja cuadriculando el cielo, el canto perdido de un preso, ladrón o combatiente, la voz fusilada, resucitada al tercer día en un vuelo inmenso, cubriendo la Patagonia, porque las masacres, las redenciones pertenecen a la realidad, como la esperanza rescatada de la pólvora, de la inocencia estival, son la realidad, como el coraje y la convalescencia del miedo, ese aire que se resiste a volver del peligro, como los designios de todo un pueblo que marcha hacia la victoria o hacia la muerte, que tropieza, que aprende a defenderse, a rescatar lo suyo, su realidad, aunque parezca a veces una mentira. La única mentira no es siquiera la traición, es simplemente una reja que no pertenece a la realidad. Y cuando lo fuimos a ver, ese día lo trasladaban a la cárcel. Había una vigilancia impresionante. Y ahí hasta el 25 era todos los domingos visita de voto con el abuelo Paco. Y bueno, y todo lo que significa eso, ir vestido de una manera absurda. Las minas alquilaban polleras largas enfrente para entrar a la visita. ¿Por qué era la causa que había tanta vigilancia? Parece que el delincuente subversivo tremendo era Paco. Y había uno de los pabellones de mujeres también. Creo que un piso era de mujeres y 3 pisos de hombres. Y estaba todo el periodismo, la prensa, La Nación, todos los diarios. Y nos venían a hacer interview. Nosotros, yo salgo en una foto con una bolsita, le había llevado milanesas a mi hermana. Primero la liberan a la Lili y a mi hermana. Mi hermana estaba embarazada de 8 meses. A mi vieja la liberan a las 20 días, o 15 días, no sé. Cuando sube Cámpora ese día, yo le digo a mamá, ¿me acompañás? Yo quiero ir a Devoto. Llegamos, todas las puertas abiertas de la cárcel, en las interiores, ¿no? Una algarabía había tremenda. Veíamos que los presos se pasaban de un pabellón al otro, los presos políticos. Era muy gracioso porque tenían cartelitos las celdas, ¿no? Donde decían no entrar pareja haciendo el amor, por ejemplo. Yo entré como periodista la noche anterior. Y ahí es donde la noche famosa en que él le graba a los sobrevivientes de Trelew lo que después sería La Patria Fusilada, o sea, todo el texto de La Patria Fusilada, hace la grabación. ¿Dónde están ustedes ahora? En la cárcel de Villa Devoto. ¿De dónde vinieron a esta cárcel de Villa Devoto? Desde la base aeronaval de Trelew. ¿Cuánto hace que vinieron aquí? Sí, desde 8 meses más o menos. ¿Ustedes son los 3 sobrevivientes del 22 de agosto? De la masacre del 22 de agosto. Toda la gente que había estado en la jura del presidente Cámpora se había venido a Devoto para pedir que lo soltaran. Bueno, había diputados y gente que entraba y salía, que entraba y salía. Apareció una pintura de David, el pintor francés, de toma de la Bastilla, ¿no es cierto? Villa Devoto iluminada por el fuego, los colchones quemados. Lo poco que vi yo fue
desde una de las ventanas se le hablaba a la gente abajo, habían conseguido un megáfono y le hablaban a la gente abajo. Nosotros, como organizaciones, planteamos a los compañeros que demos un plazo para obtener esas respuestas de tal manera que los compañeros puedan ser liberados hoy. Y ya se empezó a correr la voz de que efectivamente los iban a soltar. Empezó que ya están firmados, medio que empuje, y de golpe salieron todos y estábamos en la calle. Sale con un una carpeta, que es donde tenía la patria fusilada. Lo vimos salir a Paco con su bolso, como un marino, me acuerdo perfectamente, con un saco azul tipo blazer muy gastado. Tenía una especie de disfraz de almirante, tenía un blazer con botones dorados que le había, creo que se lo había regalado Cortázar ese saco. Y yo lo pierdo de vista, Paco, porque lo agarraron y lo metieron adentro de un camión. Y desapareció, y la perdí a mi mamá también, perdí a los dos. En eso lo veo a Paco, ¿no? En el camión que me gritaba, guardame la carpeta, guardame la carpeta. Eso estaba ahí en lo que ahora es una plaza, estaba en el viejo hospital de clínicas, funcionaba ahí enfrente de Económicas, entre Económicas y Medicina. Eso fue ni bien salió de la cárcel, lo nombraron. Sí, yo estuve allí, fue muy emocionante, muy lindo ver todos los estudiantes lo aclamaban. De ser como la asunción de letras, del departamento de letras, de filosofía, y qué sé yo, se tornó en cosas de acto, de barrio, de unidad básica. Estaba acostumbrada a esos actos así universitarios por mi padre, pero verlo a él, ¿no? Que había rechazado cuanta carrera universitaria se le presentó. Estaba en una función importante en el decanato de filosofía y letras. Pero en realidad lo que hacía era seguir militando ocultamente en la FARC. Y empezaba a tener una militancia muy profunda, y yo creo que ahí empieza como seguramente a desencontrarse con mucha gente que habían hecho un recorrido hasta cierto punto, y hay gente que, bueno, plantó bandera en cierto lugar y él siguió. Yo no sé si Paco hubiera ingresado a Montoneros, él individualmente, como parte de una organización que era la FARC, participó en el proceso de fusión con Montoneros, pero él siempre se identificó muy como FARC. Y el tema del marxismo para él era un tema importante. Pero al mismo tiempo, digamos, me parece que todo el mundo tenía claro en esa época. Yo creo que hasta los militantes del RP tenían claro que si alguna posibilidad revolucionaria había en la Argentina, tenía que ver con el peronismo, no había otra posibilidad revolucionaria en la Argentina. Yo creo que la FARC tenía, y Paco lo expresa ahí en el libro, una concepción un poco utilitaria, digamos, de la relación con el peronismo. Ellos iban a darle cerebro al músculo. Por otro lado, desde Montoneros, también la idea del acercamiento al peronismo era con un concepto de alguna manera utilitario.
es una ruptura. Cuando, no sé, yo estuve con Alejo, justo, el 20 de junio vamos a la llegada de Perón, después de caminar como nunca en la vida habíamos caminado, y llegamos al famoso Puente 12 y empezaron a volar los tiros, era un delirio eso ya. Ahí estaba, creo que planteada que la cosa iba a ser en la interna con el peronismo, iba a ser el protagonismo de estar al lado de Perón y de los espacios políticos al lado de Perón, no te los iba a regalar nadie, digamos, y que iba a ser a los tiros. Yo creo que a partir de ahí la cosa se marca claramente que Perón no tiene una postura clara con respecto a lo que eran las organizaciones armadas y que ya no le servía, ya no le eran funcionales políticamente y que estaba dispuesto a manejar con la misma, con la habilidad política que tenía Perón de desactivar y activar las cosas según la funcionalidad política que le fueran provechosas para él, ¿no? De fusión, tanto la FARC por un lado como Montoneros, que ya se había fusionado con Descamisados antes, ya era la organización Montoneros, querían hacer un diario. Y la idea era hacer un diario peronista, obviamente, ¿no? En ese momento había una gran disputa ideológica entre la izquierda peronista y la derecha peronista, y por lo tanto el diario, digamos, tenía que participar un poco de esa batalla de una manera inteligente. Era el diario de noticias. Paco era secretario de redacción. Y al mismo tiempo, en su labor como comisario político, veía políticamente el contenido del diario, o sea, la línea del diario. Él era el responsable político y militar del diario, por lo tanto él organizó todo un plan de defensa, cada uno de nosotros asumió sus posiciones para un plan de defensa. Yo me acuerdo un día que había la versión de que venían a asaltar el diario. Las versiones eran pesadas, que venían a volar el diario, a tirotearlo. El diario recibió un bombazo en marzo del 74, que hizo polvo toda la planta baja, parte de mi despacho. Ya estaba a la derecha, digamos, gobernaba Perón, pero con fuerte influencia de López Rega, de Emilio Abra. Fue claro que él no nos iba a cuidar de nadie, más bien nos iba... Había todo un sector de derecha manejando, entonces obviamente nos tiraban a matar. Y lo del primero creo que fue lo simbólico en realidad, fue la verbalización de Perón: muchachos, yo no los necesito, ¿no? Ya no me son más funcionales. Y bueno, ahí hubo 2 millones de lecturas forzadas, menos la que tendría que haber sido. Del cerco, bueno, todas las historias crípticas de explicar lo inexplicable y decir, bueno, Perón en realidad no le éramos más funcional como organización, o nos alineábamos a lo que él decía
o quedábamos afuera, o éramos cadáveres políticos, digamos. Paco era un militante que no negaba su carácter intelectual. Digamos, él hacía todo lo que tenía que ser un militante, pero al mismo tiempo se reivindicaba como un intelectual y no renegaba de eso. Eso era motivo de conflicto con una conducción que era desconfiada de todo lo que fuera intelectual. La palabra que usaba Paco era susceptibilidad. Había susceptibilidad hacia los intelectuales. Tuvimos diferencias con la conducción porque efectivamente la conducción de Montoneros, Firmenich en persona, tenía una visión bastante chata, digamos, del diario, que tenía que ser más propagandístico, más panfletario, etc. Para poner un ejemplo, entre las publicaciones que tenían que ver con Montoneros, ellos preferían el descamisado y no noticias. Es decir, preferían propaganda, tachín, y no información, análisis, reflexión. Y nosotros no queríamos. Y Paco bancaba eso, él tampoco quería, pero él era el que tenía que bancar eso frente a la conducción. Y entonces eso fue deteriorando la relación. Hasta que finalmente, digamos, lo relevaron y mandaron a otro compañero. También en Norberto Abeger, que venía de Descamisados, que figuraba en el diario como subdirector, pero era en realidad el nuevo comisario político. Y además hubo cosas feas. En el diario Paco conoció a Alicia Raboy y se enamoraron. Entonces Paco empezó a salir con Alicia. La conocí, me pareció una rica chica, muy preparada, muy culta, muy encantadora. Y a él lo vi muy bien. Mejor que con Zulema y mejor todavía que con Lili. Eso lo conversamos con mis padres, ¿no? A lo mejor ya le agarró el viejazo, le decía yo a mi mamá. Y ahora le da por las chicas jóvenes. Y bueno, en buena hora si se prende bien, ¿no? Con esta chica, que sea feliz. Era una chica muy inteligente, muy capaz, coqueta, linda, provocadora. Yo los veía en el diario y ahí no veías que pasara nada. Y un día iba por la calle, caminaba por la calle y sale Alicia y Paco de un hotel de alojamiento. Así nos encontramos. Alicia se sobresaltó así y Paco se rió y dijo: uy, qué bueno, perro, ahora vamos a ir a tu casa en vez de venir a los hoteles. Único comentario que hice. Yo sospecho que Lili sufrió mucho, obviamente. La organización aprovechó ese episodio para hacer una cosa fea. Digamos que la vida privada estaba bastante, digamos, invadida por los compañeros. Lo sancionaron, lo despromovieron a Paco con una serie de argumentos de presunta moral revolucionaria, que en realidad era un reciclaje de moralina pequeño burguesa de lo peor, de cuarta. Artículo 16 del Código de Justicia Revolucionaria de Montoneros castigaba con la despromoción a todo compañero o compañera que hubiera perpetrado una infidelidad. No tiene nada que ver con nuestra realidad todo eso, una sanción administrativa porque se había enamorado de una compañera, viviendo con otra. Y hubo un par de reuniones familiares con mi cuñado y qué sé yo, en la cual estaba planteado este tema de sus despromociones y sus castigos a sus desviaciones pequeño burguesas o sus debilidades por la carne y el buen vino, como decía él, ¿no? Pero oídos la más maravillosa música que para mí es la palabra del pueblo argentino.
Hay una agudización brutal de las famosas contradicciones. Se empieza a ver muchas muertes, la muerte de la AAA, el país empieza a tornar irrespirable, ¿no sé? A mí me parece que el tema de la violencia es como que eso fue creciendo y uno se fue acostumbrando y se fue adaptando. Y llegó un momento que uno dice, bueno, esto no es... ¿A dónde me meto? ¿Cómo hago para huir, digamos, de todo esto? Además, cuando venían cayendo todos los que uno conocía como muñecos. Y aparte uno va perdiendo estructura, digamos, no tenías dónde irte tampoco. Él realmente nos mandaba, por ejemplo, mensajes con otra persona para encontrarnos en un departamento de cualquiera. Y con un planito donde nos decía que parecía Misión Imposible, ¿viste esa película? Donde nos decía caminar 2 cuadras, pararse, mirar para atrás, dar vuelta a la manzana, ¿no? Todas esas precauciones así terroríficas. ¿Será que yo no estoy acostumbrada a ese tipo de cosas? Me parecían terribles, ¿no? Y me daba mucho miedo, pero no por mí, me daba miedo por él, porque pensaba que realmente estaba en un peligro permanente. La clandestinidad es un terrible dolor, es una terrible angustia, es una pérdida continua. Nadie en su sano juicio puede considerarla. Por supuesto uno sigue viviendo, ¿no? Sigue comiendo, haciendo el amor, bebiendo, leyendo, discutiendo, militando, pero es atroz. Entonces, otras cosas por la pérdida de identidad también, ¿no? Uno tiene que dejar de ser quien es. Y cuando vuelven de una visita que hicieron y que yo no fui, me dice mamá que esta chica estaba embarazada. Dice, ¿vos sabés que va a tener un hijo, Paco? Y yo lo veo tan feliz que no pude hacerle ningún gesto ni decirle nada, me cuidé muy bien. Dice, porque lo veía tan feliz, tan contento, parecía que había rejuvenecido no sé cuántos años. Y era verdad, era un pibe. Que nos avisa que había nacido la beba. Y fuimos a verla, más vale. Era tan bonita, que yo le dije, mira, en un descuido te la robo, porque es bellísima. Todavía lo embromaba, yo le decía, no parece hija tuya, le digo, ¿estás segura? Le decía yo que es tuya. Y Alicia se reía muchísimo con eso. Paco compartía la responsabilidad de prensa con otro compañero que yo no sé quién es. Yo no lo conocí. Tenían el mismo nivel y compartían la responsabilidad. Se hace la evaluación de fin de año y a Paco le dan una evaluación inferior a la del otro compañero. Y no le gustó, no le gustó nada. Yo creo que ahí hubo
hubo un cimbronazo, que recuerdo, hubo una discusión política y se sintió desplazado. En función de la evaluación, además, eran los destinos que se le iban a asignar a cada uno. Y a él pidió dos cosas, que no lo mandaran ni a Santa Fe ni a Mendoza. En Santa Fe porque lo conocía todo el mundo, y en Mendoza porque él había estado ahí y también había mucha gente que lo conocía, lo cual era una situación de seguridad vulnerable. Y lo mandaron a Mendoza. Mi viejo conocía Mendoza. Mendoza es una ciudad muy chica, sabía que quedaba terriblemente expuesto y aparte estaba arrasada Mendoza. La pregunta, digamos, que muchas veces me han hecho y que yo mismo me he hecho es cómo fue posible que gente tan excepcional como Paco y como tantos otros hayan reconocido como conducción a gente tan mediocre. La organización tenía una visión muy absurda de lo que estaba por pasar. Los documentos de Montoneros del año 76, 77 son atroces, es una mezcla de Clausewitz y Mao Zedong, mal digerido, mal aplicado. Era una cosa que nos enfermaba leer esas cosas. Eran disparates abstractos, absurdos. Ni Montoneros tenían ninguna concepción militar, creían que la tenían, pero no tenían, digamos, eran repetidores de doctrina importada, mal digerida. Y yo hablé con Paco y me dijo, ¿y qué te parece que va a pasar con el golpe? Y le dije, mira, no sé, Paco, pienso que este es un golpe que va a ser muy pesado, muy duro. Montonera de alguna manera, digamos, impulsaba a los militares a dar el golpe con la idea de que una vez que tomaran el gobierno iban a hacer pan comido porque se iba a unificar el pueblo detrás de la organización, en contra de los militares, digamos, cosas que... Para nosotros no fue gran diferencia el golpe, digamos, a nosotros ya a ese nivel nos estaban dando como ya duro. Creo que el golpe lo que hace es hacer como... Antes de irse, una noche nos invitó a comer a su casa, a su hija Claudia, con su compañero el Jote, a mí con mi compañera. Y bueno, ahí nos contó que se iba a Mendoza, nos contó que él no quería, había pedido no ir a Mendoza. Y él tenía una cosa así como de gran despedida porque no había vuelta. Y yo creo que sí, eso lo tenía como que sabía que tenía muy pocas posibilidades de que nos volvamos a ver de nuevo. Él quería que la nena, si a ellos les pasaba algo, la criara Claudia, si es que Claudia podía, porque Claudia tenía 2 chicos.
y si Claudia no podía, que la nena la queríamos nosotros. No sé si él fue de buen grado o de mal grado, pero no tenía chance, o sea, no tenía posibilidades de eludir esa directiva. Hay mucha gente que decide que muere con el proyecto, pues si no se queda muerto también. Se queda muerto en vida, digamos. Pero... Incluso los que podíamos ser más escépticos o pensar que era más posible una derrota, no teníamos chance de apartarnos, porque apartarnos era eso, como traicionar a los compañeros. Y ahí me dijo, hay una sola cosa que me aterra mucho, y es que me agarren preso en este momento, dice. Y que delate a alguien, porque te torturan y te hacen delatar. Esa es la forma que tienen. A mí no me van a agarrar. Le digo, ¿por qué? Y por esto. Y sacó del bolsillito una cápsula. ¿Y esto qué es? Cianuro, me dijo. Yo se la quise sacar de las manos, ¿no? Y me dijo, no me la arrebates porque tengo más. A mí no me van a agarrar preso. Recuerdo después nuestra despedida, que fue entrañable. Nos encontramos en una esquina insólita, la esquina de Riobamba y Corrientes, al lado donde está la Prometeo. Ahora había como un boliche, un almacén, una cosa ahí. Y él esperaba, nos encontramos de casualidad, no fue una cita ni nada. Y venía a buscarlo a Alicia justamente, con una camionetita, con una furgonetita donde estaba la hija, donde estaba Angie. Y me acuerdo que estuvimos charlando, como 10 minutos, es insólito, dos de los tipos más buscados del país, conversando ahí. Él se iba para Mendoza, o sea que fue una despedida. Y entonces, en un momento determinado me dijo, bueno, ya, Cogote, cortemos esta charla, porque si nos ven no van a creer que somos nosotros. Decía, esto ya es una grosería. Esto no es una liberalada, esto es una grosería. Cortemos, porque incluso si nos ven, no nos va a pasar nada porque no van a creer que somos nosotros, sino una ilusión óptica. Esas fueron las últimas palabras que le escuché a Paco. Le tiró un beso a Alicia, que llegaba, se subió él y se fueron los tres. Fue la última imagen que tuve de Paco ahí en Riobamba y Corrientes. Mendoza había sido muy golpeada. Estábamos en principio del 76. Había empezado la teoría del exterminio y por consiguiente había caído mucha gente, muchos compañeros. Otros habían sido trasladados porque ya estaban como muy conocidos en la zona y hacían falta también en otros lugares. Era una conjunción de cosas que pasaban en ese momento que hacían que la situación en Mendoza estuviera muy pesada. A Paco lo conozco cuando él es trasladado por la organización a Mendoza como responsable de la columna Mendoza. Debe haber sido principio de mayo del 76. Para mí era un tipo muy luminoso, amante de la vida, muy sensible. Y yo siempre me acuerdo de la frase del Che, que decía, endurecerse sin perder la ternura. Queridos mamá y hermanos, ya estamos instalados en la casa, tratando de hacerla entrar en calor a fuerza de horno. La temperatura acá es de 2 grados. La casa es muy linda. Yo no tengo por ahora nada que hacer excepto arreglar la casa y además las costumbres del lugar son de mucho dormir, siesta hasta las 5, lo que favorece mis inclinaciones naturales. La nena está contenta con el papá, aunque le cuesta un poco adaptarse y está fastidiosa. Las galletitas tuvieron mucho éxito, quedan pocas,
El dulce también le di un poco a la vecina, que me retribuirá con zapallo en almíbar que hace ella. Lamento no haber comprado las medias de lana para Paco, ya que estaba usando 2 pares superpuestos. Se las voy a comprar acá, porque la ropa es más barata que en Buenos Aires, a pesar de que uno cree lo contrario. Mamá, si querés escribime. Por ahora mandando una encomienda con galletitas a la TAC. Queda en Bartolomé Mitre al 3000 y pico en Buenos Aires. Con una carta dentro a mi nombre. Yo la retiro aquí. Nosotros funcionábamos con citas de control. Habíamos cambiado algunas metodologías porque había caído mucha gente en la cita. Eran 5 cuadras de recorrido. Y en ese trayecto nos controlábamos, que estábamos bien y qué sé yo. Yo entro a la cita y en el momento que entro, digamos, a la calle, para Paco con el auto y me levanta. Él venía con Alicia, que yo en ese momento la conozco, no la conocía de antes, y con Ángela. Como no conocía demasiado él, como que no sabía muchas cosas que estaban pasando ahí. A ver, quiero que vos veas, me dice, porque no me gusta demasiado el recorrido, me dice. Y el error fue volver a recorrer. Además había gente en la calle que se la veía disfrazada, porque eran caras disfrazados, barriendo la vereda, por ejemplo. Entonces vemos el auto rojo que yo sí conocía porque fue nuestro auto operativo, del cual se había apropiado la policía. Y dentro del auto, 5 personas y en el medio, en el asiento de atrás, estaba el ex compañero nuestro, camuflado, digamos. Yo le dije, rajá, Paco, porque esto está recantada. Bueno, y ahí es donde los tipos arrancan con el auto y nos entran a perseguir. Empieza la balacera, digamos, los tipos empiezan a tirar en la persecución y Paco me pasa una pistola que tenía una 45 y Alicia se ve que no sabía tirar porque Paco, manejando, tiraba con un revólver. Él desde la izquierda y yo desde la derecha, con mi izquierda tiraba. Yo trataba de dirigirlo a Paco para que tomara la ruta que nos llevaba, digamos, a cruzar la costanera. Justo se cruza un rastrojero que hace que nos podamos alejar un poco de estos tipos. En ese momento Ángela lloraba muchísimo, porque era una balacera impresionante y Alicia, con muy buen criterio, la pone en el piso de adelante para protegerla de la balacera. Entonces Paco pregunta si estaba alguien herido. Y yo había sentido en mi pierna algo. Entonces hago así y sí, le digo, sí, yo estoy herida en la pierna. Entonces siguió Paco y al rato dice, bueno, chicas, me tomé la pastilla, me siento mal, así que bájense y váyanse. ¿Por qué hiciste eso, papi?, le dice Alicia. Y bueno, la levanta a Ángela del piso, él frena, abrimos la puerta, ella estaba adelante, yo atrás. Bueno, yo estaba ahí donde está la trafiesa, arreglando la luz de una camioneta y escuché el impacto del coche que chocaron ahí en la esquina, el R6 no sé con qué otro vehículo, y vi llegar el R6 hasta acá, hasta la esquina. En eso una de estas gente que estaba se arrimó, lo agarró de los pelos al que venía manejando y le disparó a boquejarro, digamos. De los pelos lo tiraron al suelo y en el suelo le seguían pegando culatazos y patadas. Y quedó ahí en el suelo un buen rato. Yo después no sé cómo se lo llevaron. Venía la chica corriendo por la vereda, entró corriendo por acá. Yo estaba parado aquí en este rinconcito y me dice, recíbame la nena. Y me la tiraron y yo la recibí. La chica subió arriba y se quedó hasta ahí nomás. Después subió la policía. Estos venían mal vestidos, venía. Y de ahí la bajaron, la maltrataron un poco, la tironearon ahí y se la llevaron. La tomaron entre 3 y le estaban dando la paliza. Y yo les grité que no le pegaran a las mujeres sin saber de qué se trataba.
y este hombre me apuntó con la pistola y disparó al aire 2 veces. Y yo igual seguí caminando hasta acá, pero después me di cuenta que no era para hacerle frente a él. Y yo me voy hacia el costado, digamos, haciendo zigzag, porque la cana venía por detrás nuestro. Una de las chicas que venía en el auto pasó corriendo, pasó por al lado mío, y yo le alcancé a decir por dónde se tenía que meter para zafar. El chico este me ayuda a treparme a el paredón, digamos, de atrás de la casa. Entonces yo al tirarme desde el paredón este de 2 metros, caigo en una especie de desierto, que no había construcciones ni nada, y me encuentro con un piletón donde me lavo las manos, que tenía mancha de sangre. Sigo caminando y bueno, me paré a esperar el trole, que era el que pasaba por la calle, esa única calle, y que además ese trole iba a pasar de vuelta por donde Paco había quedado con el auto. Cuando estoy parada esperando, empiezan a pasar autos particulares con escopetas recortadas, con ametralladoras sacadas por la ventanilla, o sea, en plena guerra, así, en posición de guerra al ataque. Hasta que al final llega un trolley, yo subo al trolley, saco el pasaje, me siento en la puntita del asiento y con las piernas hacia atrás para que si chorreaba sangre, chorreara sobre la pantorrilla y no sobre el piso. No anda 2 cuadras el trolley que la policía lo para. Estos tipos de civil, digamos. Y suben, abren las 2 puertas, por atrás y por adelante. No sé qué buscaban, supongo que buscaban a alguien bañado en sangre, buscaban no sé qué, pero subieron y bajaron. Yo respiré a medias porque todavía tenía que hacer la pasada por donde estaba el auto. Yo lo veo desde lejos al auto y mucha gente alrededor, muchísima gente. Entonces todo el poco pasaje que había en el trolley se levanta a mirar. También me levanto y me cubro agazapada atrás de la gente para que no me vea el ex compañero que estaba ahí abajo, porque estaba el auto rojo, estaba todo, hasta que pasamos. Cuando cruzamos el canal, la costanera, en ese momento recién me empiezan a doler las piernas, antes ni, o sea que estaba totalmente en tensión, ni pensaba en la herida, ni solamente no quería derramar sangre como para que me descubran, digamos. Mi familia se entera que a mis papás los matan y que yo estoy viva en algún lugar de Mendoza. Entonces vienen a Mendoza mi tía paterna, Beatriz, y mi abuela materna, Tere. Habíamos conseguido el cadáver de mi hermano, no así el de Alicia. Después de su peregrinaje me encuentran en Casa Cuna, me retiran, el juez de menores le da la tenencia provisional a mi abuela materna. Yo hice un paso a un costado porque yo ya era abuela también. Y pensé que si algo así le hubiera pasado a alguna de mis nietas, nadie me la iba a tocar, no iba a ser para mí. Y después yo me entero que se corta la comunicación con la familia a través de la tía de Angie. Y bueno, y ahí es como que no sabemos muy bien qué pasa. Y me entero por los hijos, los hermanos de Alicia, que la nena había sido entregada en adopción por la abuela. Bueno, ahí fue un drama, ¿no? Porque me dio mucha indignación, mucha angustia y mucho miedo también, porque todo había sido hecho oscuramente, atrás nuestro. Yo siempre supe que yo era adoptada. A mí nunca me hicieron creer que yo era hija natural de ellos. Mi mamá biológica y mi mamá adoptiva son primas hermanas. Entonces, yo siempre tuve conocimiento de que mi mamá de crianza
era en realidad mi tía. Yo llamaba por teléfono a la casa de los tíos, llamaba asiduamente. Y me contestaban siempre lo mismo, que la nena estaba bien, que me la iban a traer. Jamás lo hicieron, ¿no? No recuerdo qué edad tenía. Se me confunden los tiempos, pero estaba entre los 12 y los 15. Entre los 12 y los 15. Y un día iba en el auto con mi mamá y pasamos por la puerta de la ESMA, creo, y mi mamá les larga una puteada a los milicos. Estos milicos de mierda, hijos de puta. Y yo le pregunto, ¿por qué tan personal? Más allá de que yo conocía la historia argentina y sabía que había habido desaparecidos y que había habido un juicio a esos militares que habían matado gente y que se habían robado chicos. Era una historia que conocía, pero que no me pertenecía. En ese momento mi mamá me dice, ¿cómo? ¿Por qué les digo así? Mataron a toda esta gente, mataron a tu familia, mataron a tu mamá, mataron a tu papá. ¿Cómo? ¿Por qué? Yo ese es el primer recuerdo que tengo de que alguien haya hablado en mi presencia del terrorismo de Estado respecto de mi vida. El primer momento en el que me atraviesa la realidad, quedo en estado de shock. Mi mamá a las 2 cuadras me ve y frena el auto y me dice, ¿qué te pasa? Yo nunca había sabido eso, nunca supe. Me dice, ¿pero cómo que no? Si vos ya lo sabés, siempre lo sabía. En mi presencia nunca nadie mencionó esto. Al tiempo, que ya tendría entre cerca de los 20 años, yo engancho un contacto. Y ya se habían separado los padres adoptivos y medio esta cosa de que no querían saber nada con la vieja historia se empieza a romper, digamos. La madre no estaba tan de acuerdo, el que sostenía eso era el padre. Y ahí yo hago un primer llamado. En ese momento estudiaba cocina. Así que llego de mi curso de cocina casi a las 11:30 de la noche y me dicen, te llamó tu hermano Javier, ahí te llamó tu hermano. Llamó a tu hermano por teléfono y te dejo un número, lo tenés ahí anotado si querés llamarlo. Mi hermano, el que yo conocía, estaba durmiendo en la otra pieza, entonces la miré a él y dije, ¿de qué estás hablando? Nicolás estaba durmiendo ahí. Me dice, no, te llamó tu hermano Javier. ¿Qué hago? Y bueno, yo tengo esa primera llamada y le digo, bueno, ¿cuándo querés que nos veamos? Yo le digo ahora, eran las 12 de la noche. Y ahí me dijo, bueno, así muy segura y soberbia, me dice, bueno, está bien, si querés conocerme, conoceme. Y me tomé un taxi, yo vivo en San Telmo, ya estaba viviendo con la mamá en Núñez. Ese viaje de taxi fue larguísimo para mí. Y en el momento en que le vi la cara, además, sentí un alivio que no sentí en la vida. Me preguntaba algunas cosas la mamá y ella preguntaba otras, pero todas preguntas así como tuco. ¿Y por qué recién ahora? ¿Y por qué no llamé antes? ¿Y por qué tal cosa? ¿Y por qué tal otra? Y bueno, yo le decía, bueno, yo intenté, pero hubo dificultades, entonces le mandaba los arpones a la madre. ¿Es verdad que sí, es verdad? Bueno, toda una serie de chequeos así en 10 minutos y todo mirando así como de contrarreojo. A partir de ese día me resultó mucho más fácil acordarme de mi propia cara, por ejemplo. Tenía una imagen totalmente difusa de mí misma. Entonces, para acordarme bien cómo eran mis ojos, me acordaba de cómo eran mis ojos, de cómo era mi nariz, pero nunca me acordaba de mi cara entera. Entonces me tenía que mirar al espejo para verme. Después de que lo conocí a Javier, y sobre todo después de que vi fotos de mi papá y de mi mamá, nunca más me pasó. Sí, y ahí fue el encuentro y bueno, y ahora ya sabemos que somos hermanos, así que ya tenemos los conflictos que tienen todos los hermanos. A medida que uno crece y sigue sin tener los muertos enterrados, el agujero es llaga y es llaga. Mi mamá está acá en Mendoza, está en algún lado en Mendoza.
así como cuando lo encontré a mi hermano sentí el alivio de la presión que había sentido por no saber quién era, descubrí la inmensa necesidad de saber dónde está mi mamá y de saber qué le hicieron. A mi papá lo matan en este lugar y a mi mamá se la llevan viva. Me encantaría encontrar sus restos y tenerlos bajo mi cuidado. Me gustaría que las autoridades se tomaran el trabajo de buscarla. Me gustaría que la sociedad sintiera la necesidad de sacar esos muertos de abajo de la tierra, porque me cuesta proyectarme mientras tenga un cadáver sin enterrar. Nunca, ni él ni yo nos dijimos que nos queríamos. Nunca, nunca. Y un día a mí se me ocurrió escribirle una carta diciéndoselo. Y ahí se lo decía, ¿no? Pero esa carta no llegué a dársela, porque murió antes, ¿no? Y a veces la leo y me hace bien y otras veces me hace mucho mal. Pero bueno, dicen que en algún lado debe estar. Y cuando yo leo la carta la debe leer él también, ¿no? Espero. Es un privilegio haber conocido a Paco. Es un tesoro que tenemos en el corazón. Pues es que yo durante años después de la muerte de Paco creía verlo en la calle. Me duró años de darme vuelta y tratar de correr, de ver un tipo y decir, era una obsesión, ¿no? Hay como una gran necesidad de, por lo menos mía, de armar una imagen ni romántica ni épica, digamos, que sea lo más humana posible y yo poder, previamente yo necesité hacer como una cosa de darle un lugar un poco más equilibrado en mi vida a lo que fue la historia mía con él, para poder después, bueno, hablar desde algún lugar con menos rencores o con menos tristeza, digamos, ¿no? Como más equilibrado. Cuando entendí que ellos conocían el riesgo, pero elegían correrlo porque si no lo que se venía... Hubiesen sido personas indignas si no hubiesen sostenido su lucha. No hubiesen sido padres que me dieran buenos ejemplos. Entonces yo siento que si bien el riesgo de muerte es un ejemplo que a un hijo le puede significar no demasiado favorablemente, la indignidad es mucho peor, genera hijos mucho más mutilados. Queridos hijitos, su papá poco sabe de ustedes y sufre por esto. Quiero ofrecer un destino luminoso y alegre, pero no es todo, y ustedes saben, las sombras me molestan y no las puedo tolerar. Hijitos míos, no hay que ponerse tristes por cada triste despedida. Todas lo son, he sabido, porque hay otra partida, otra cosa, digamos, donde nada está resuelto.